Desde el Colegio Nacional de Montserrat entendemos el patrimonio como un bien social. Desde esta mirada asumimos con responsabilidad social y nos comprometemos en la preservación y restauración de nuestro patrimonio, que incluye, además del edificio, todo su acervo artístico-cultural. En el año 2014 se crea el Laboratorio de Conservación y Restauración, que tiene un trabajo de protección sobre las obras de arte de nuestra colección, que se realiza en forma conjunta con el Archivo Histórico del Colegio. Entender nuestra mirada es reforzar la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que realizó la UNESCO al colegio como integrante de la Manzana Jesuítica. El Colegio Nacional de Montserrat conserva un acervo artístico de más de 100 obras de arte, entre pinturas al óleo, acrílicos, acuarelas, grabados, dibujos y esculturas. Entre ellas podemos destacar obras de reconocidos artistas locales como Octavio Pinto, Manuel Cutaret, Oscar Meyer, Claudio Bollino e incluso esculturas del reconocido artista español Antonio Barral. Y más antiguas también, como las obras de Genaro Pérez, de Luis Gonzaga Coni y hasta una pintura del siglo XVIII, joya de nuestra colección, de autor anónimo de la Escuela Cusqueña, que representa el retrato del fundador del colegio, Ignacio Duarte Quirós. Pieza esta que se encuentra en su última fase de restauración en el Laboratorio de Conservación y Restauración de nuestro colegio. Del mismo modo, se destacan en la colección piezas únicas, como la fuente de fundición de arte francés, diseñada por la famosa firma Valdosné en el siglo XIX, o las bellísimas mayólicas españolas que decoran diferentes rincones del edificio. Esta colección de obras de arte, única en Córdoba, tiene hoy un lugar privilegiado en las tareas de conservación del patrimonio cultural del Colegio Nacional de Montserrat. Estamos en el Laboratorio de Conservación y Restauración del Colegio Montserrat. Esta es la obra Duarte Quirós de la colección del colegio, pertenece al siglo XVIII. Dentro del laboratorio planteamos la intervención de esta obra en 4 etapas, aproximadamente 9 meses. Una vez que concluyamos con la 4ª etapa, la obra va a volver a la sala de profesores del Colegio Montserrat, de donde fue originalmente retirada para la restauración. Bien, la etapa número 1 es en la que se hace un velinado, después se desmonta el soporte, o sea, el bastidor del marco. O sea, la pintura se velina, se separa del marco. Luego se lo lleva a rayos X. En la etapa número 2 consiste en el trabajo de desmontar el bastidor que tenía anteriormente del soporte. En este caso tenía adherido, la pintura estaba adherida al bastidor por tachuelas. Estas tachuelas estaban en doble hilera. Hubo que desclavarlas para poder sacar el bastidor. Después de eso se puso bajo presión y temperatura para poder regularizar el soporte, que presentaba muchas deformaciones, ondulaciones, ampollas, para tratar de regularizarlo. O sea, en las pruebas que trajimos del CEPROCOR nos decía que había óxido de blanco de plomo, que se había utilizado como estuco en toda la superficie. Este material es sumamente tóxico, por lo que hubo que reducir las horas de trabajo. Entonces nos llevó más tiempo del que debería haber llevado. Después estaba la etapa 3, que eran los meses 6 y 7, en donde ya se hacía el entelado, se pasó, como el soporte original estaba muy deteriorado, muy oxidado, se reemplaza por una tela nueva. Para eso hubo que preparar un bastidor en donde se preparó la tela, en donde después se monta la pintura. En realidad, entre la 3ª y 4ª todavía hay que regularizar las ampollas que pueden ir apareciendo, o en este caso el relieve, porque el estuco fue hecho en el anverso, es decir, sobre la parte de adelante. Bien, cuando llegó esta obra al laboratorio con un pronóstico de grave, no sabíamos que era tan grave el estado en el que estaba. El soporte tenía un estado de oxidación que llega casi a la pulverización.
si no era intervenido, la degradación era irreversible. Quiere decir que la obra se hubiera deteriorado de una manera que ya no podíamos volver a integrar. Los documentos que hemos encontrado en el archivo histórico nos permiten acercarnos a una posible historia. Por los estudios encontrados, que nos dieron del CEPROCOR, los materiales que han utilizado pertenecen al siglo XVIII. En los documentos históricos dice que fue creada en el siglo XVIII. Por lo tanto, habría una coherencia en este sentido, porque hemos revisado muchos documentos para tratar de encontrar similitudes o cosas que justifiquen qué vamos a dejar y qué no, porque hay muchas etapas de intervención. Entonces, el poder justificar, a nosotros nos sirven los documentos históricos para poder dar respuesta a estos interrogantes que tenemos de qué vale y por qué para dejarlo, o sacarlo. Mientras nos encontramos realizando este trabajo en el laboratorio, descubrimos que tiene sucesivas intervenciones. Más de 10, capaz que muchas más de 10, pero hasta 10 se pueden justificar que pertenecen a distintas intervenciones en distintas épocas con distintos materiales y criterios. Entonces ha sido bastante ardua la tarea de poder identificar cuál es el criterio que vamos a seguir para esta intervención. Como restauradores sabemos que vamos a actuar sobre la pintura. Como conservadores necesitamos dejar la mayor cantidad posible de lo histórico como documento. Y ahí está la importancia que tiene el patrimonio, lo cultural, que es ser testigo de lo que fue. Por lo tanto, nosotros como restauradores y como conservadores tenemos que cuidar eso, que quede lo más posible de lo original, aunque no se vea tan bonito, sino saber el valor que tiene por lo que fue y de dónde venimos a partir de eso, que es lo que nos muestra que tuvo una existencia y bueno, el tiempo dejó eso y quizás no sea bonito ni agradable, pero existe y es así. Gracias al trabajo profesional del Laboratorio de Restauración del Colegio, ha vuelto a su lugar el retrato del fundador, obra de arte del siglo XVIII. La verdad, ha vuelto a su sitio, lugar donde siempre ha estado presente, bueno, y es un reconocimiento para toda la comunidad que vuelva a ocupar su espacio en esta sala de profesores. Realmente es una excelente noticia que el cuadro haya vuelto a su lugar. Como bien decís, es uno de los cuadros más antiguos no solamente del colegio, sino de Córdoba. Es una de las pocas pinturas del siglo XVIII que hay en la ciudad y que el paso del tiempo había hecho estragos sobre la pintura y gracias al trabajo del laboratorio de restauración del colegio, que les llevó un año entero restaurarlo, pudieron recuperar su condición de cuadro, de permanencia, que bueno, que hoy tenemos. Así que lo presentamos a toda la comunidad, nuevamente el retrato del fundador entre nosotros. Es un cuadro muy típicamente de jujeño, de la escuela jujeña, sobre todo por la figura, la posición del fundador y del estudiante en la esquina inferior derecha. En la esquina superior derecha está el escudo del colegio, que presenta la particularidad de la ausencia de algunos de los símbolos que bien conocemos, en este caso las cruces, probablemente porque al no haber sido pintado en Córdoba, el pintor no tenía los datos correctos del escudo. Y algo muy típico también de la escuela jujeña es el medallón que está en la esquina inferior izquierda del cuadro, en donde por lo general en estos cuadros se contaba o se describía aquello que estaba pintado en la obra, y en este caso son palabras propias de Ignacio Duarte Quirós, y que dice: yo, el doctor don Ignacio Duarte de Quirós, movido por la caridad, fundé esta casa
y en ella espero la resurrección de los muertos, rogad por mí a Dios, año de 1703, que es el año de la muerte de Ignacio Duarte Quiros. Bueno, Duarte está con su bonete de 4 picos, que lo representa como doctor de la Universidad de Córdoba. Él había sido también estudiante de la Universidad de Córdoba. En su mano derecha sostiene las constituciones del colegio que fueron escritas de puño y letra por él, y tanto él como el estudiante tienen sobre los hombros la beca colorada que hace alusión a los integrantes del Montserrat del tiempo colonial. Entonces, con enorme alegría entonces podemos ver de nuevo colgado el cuadro en la sala de profesores del Colegio Montserrat. Pero aunque es una de las restauraciones más importantes que ha hecho el laboratorio, no es la única, ¿no? No, es la segunda restauración en un proyecto que ya hemos comenzado hace 3-4 años y que es poner en valor todas las obras de arte de nuestra institución. El patrimonio pertenece a la sociedad y creo que es nuestra responsabilidad conservarlo en condiciones que nos merecen.